Hola, 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 bienvenidos a mi canal de mecánica vectorial para ingenieros. Hoy vamos con la presentación número 12, definición de una fuerza en términos de su magnitud y dos puntos de su línea de acción. Vemos acá un sistema de ejes cartesianos en el espacio con los ejes X, Y y Z, y también un cubo que contiene un vector distancia que va desde el punto M, cuyas coordenadas son X1, Y1, Z1, y N, cuyas coordenadas son X2, Y2, Z2. Este vector, conocido entonces como vector distancia MN. Si observamos entonces, ese vector distancia MN tiene tres componentes, que serían la componente dx, que vemos acá abajo, que sería igual a x2 menos x1. x2 que está en el punto N menos x1 que está en el punto M. Una coordenada acá vertical, que sería dy, que también se ve de este lado, sería dy igual a y2 menos y1. Y otra componente que sería dz, que se ve hacia el lado izquierdo, que también se ve aquí, sería dz, que sería z2 menos z1. Si nosotros hacemos coincidir ese cubo de tal manera que el punto N coincida con el punto de origen del eje cartesiano, entonces x1, y1 y z1 serían 0, por lo tanto las distancias de x sería igual a x, de y igual a y de z igual a z, ¿sí? Es decir, no hubieran x1 ni x2, sino x, y, z. Entonces, acá vamos a introducir un vector unitario que ya vimos en un problema, en una teoría anterior, donde ese vector se llama vector unitario porque es igual a 1. Está en la misma línea de acción que el vector Mn. También en la misma línea de acción del vector Mn está el vector fuerza. Como vemos, los tres vectores tienen la misma línea de acción. Eso quiere decir que tienen los mismos ángulos θx, θy y θz, es decir, la misma dirección. Entonces vamos a escribir el vector fuerza, sería igual a fx por y más fy por j más fz por k. El vector mn se escribiría entonces como dxy más dyj más dzk. Entonces, según la matemática vectorial, el producto de un vector por un escalar es un vector, de manera que la magnitud de la fuerza F, que es un escalar multiplicado por el vector unitario, sería un producto de un vector por un escalar igual al vector fuerza. Si despejamos el vector lambda, tenemos que lambda es igual al vector fuerza entre su magnitud. Vamos a escribir también el vector mn, que es igual a su magnitud mn por el vector unitario lambda. Entonces, si despejamos a lambda, tenemos que lambda es igual al vector mn entre su magnitud. Pero si nosotros decimos que mn es igual a d, entonces podemos escribir la ecuación anterior como lambda igual al vector mn sobre d. Entonces observemos que igualando ambas ecuaciones, porque son iguales a lambda las dos, al ser igual a lambda las dos, entonces son iguales entre sí, que el vector f sobre su magnitud es igual al vector mn sobre su magnitud. Entonces, si sustituimos el vector f que vemos acá arriba, tenemos que f es igual a fxy más fyj más fzk, y también sustituimos el vector mn, que sería dxy más dyj más dzk dividido por su magnitud. Aquí tenemos entonces que esta ecuación, como no tenemos el espacio en la pantalla, vamos a reescribirla de nuevo aquí.
donde fxy más fyj más fzk entre f es igual a dxy más dyj más dzk entre d. Entonces, si nosotros separamos cada término, lo dividimos por f, tenemos fxy entre f más fyj entre f más fzk entre f, y aquí hacemos lo mismo, entonces dxy sobre d más dyj sobre d más dzk sobre d. Para que esas esos dos miembros de la ecuación sean iguales, tienen que hacerlo en sus respectivas direcciones, es decir, esta igualdad solo se cumple cuando los términos son iguales en sus respectivas direcciones, es decir, el término y del lado izquierdo igual al término y del lado derecho. Así pasa con j y con k. Entonces tenemos que fxy es igual a dx, fxy entre f es igual a dxy entre d. Los términos y se eliminan y dice que fx sobre f es igual a dx sobre d. Lo mismo pasa con fy sobre f igual a dy sobre f, y también fz sobre f igual a dz sobre d. Entonces aquí tenemos que si despejamos de una forma diferente la primera ecuación, nosotros pasamos al dx dividiendo y a la f multiplicando para el lado derecho, y tenemos que fx sobre dx es igual a f sobre d. Hacemos lo mismo con la segunda ecuación, pasamos dividiendo dy hacia el lado izquierdo y pasamos multiplicando a f para el lado derecho, y tenemos que dy sobre fy sobre dy es igual a f sobre d, y lo mismo para fz sobre dz igual a f sobre d. Como estas tres ecuaciones son iguales a lo mismo, es decir, son iguales a f sobre d, se puede entonces hacer la siguiente ecuación, que sería fx sobre dx, fy igual a fy sobre dy igual a fz sobre dz igual a f sobre d. Sería la ecuación número 9. De la misma forma que nosotros obtuvimos la ecuación número 4, que es que f es igual a la raíz cuadrada de fx cuadrado más fy cuadrado más fz cuadrado, de esa misma manera, solo cambiándole el nombre al vector, obtenemos que d es igual a dx a raíz cuadrada de dx cuadrado más dy cuadrado más dz cuadrado. De la misma forma que nosotros también obtuvimos que el coseno de teta x es igual a fx sobre f, el coseno de teta y igual a fy sobre f, y el coseno de teta z igual a fz sobre f, también obtenemos la siguiente fórmula, que el coseno de teta x es igual a dx sobre d, el coseno de teta y es igual a dy sobre d, y el coseno de teta z igual a dz sobre d. Eso lo que me quiere decir es que yo puedo calcular la dirección de una fuerza si conozco las distancias. ¿Por qué? Porque antes la calculábamos con fx, fy, fz y f, es decir, con las componentes de la fuerza f, y la fuerza f calculábamos el ángulo o los ángulos que direccionan esa fuerza, pero si tenemos las distancias, no necesariamente tenemos que calcularlo con la componente de la fuerza, sino también podemos hacerlo con las componentes de las distancias, lo que quiere decir que podemos calcular de las dos maneras la dirección de la fuerza. Con esto terminamos la teoría de componentes rectangulares de una fuerza en el espacio. En la próxima presentación vamos entonces a hallar resultantes y equilibrio, es decir, vamos a sumar fuerzas utilizando las 11 fórmulas que vemos acá. Aquí solamente vimos la número 9, 10 y 11, las otras 8 la vimos anteriormente. Ahora vamos a hacer sumatoria de fuerzas
y eso será en la próxima ocasión. Si te gustó el video, si no te has suscrito, pues te invito a que lo hagas y hasta luego. Gracias.